El poder y gloria de la cruz. Quiero leer un pasaje, 1 Corintios 1:18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Este fin de semana hemos recordado la muerte y resurrección de Jesucristo, un hecho glorioso para los cristianos, pero rechazado por este mundo contemporáneo. No hay ninguna duda que vivimos en una sociedad egoísta, de un espíritu materialista y anticruz, que encarna el espíritu del anticristo, al despreciar todo lo que se llama Dios y que se adora. Nuestro mundo está pasando por una crisis nunca antes vista y se ha olvidado de la pandemia más terrible y que afecta al 100% de las personas. Me refiero al mal del pecado, al virus del pecado. Y ante esta urgencia se hace más vivo y necesario que nunca el único antídoto existente en este mundo: el poder de Cristo crucificado y el mensaje esperanzador del Evangelio. Revisemos este poder y gloria de la cruz. Primero, veamos qué es la cruz. Es el tema central de la enseñanza de la palabra del Señor. Lutero dijo: la teología de la cruz es la teología de la luz. El himnólogo John Newton dijo: la doctrina de la cruz es el sol en el sistema de la verdad. Un teólogo agregó: la cruz es el centro del cristianismo. Sin la cruz la humanidad estaría arrojada a un infierno eterno, a la separación de Dios, que es la única fuente de la verdad, amor y salvación. El cristianismo que no proclama a Cristo y a este crucificado ha perdido no solo su realidad, sino también el nombre. Además, la cruz, debemos decir, que es la obra más grande que ha salido de la mente y del corazón de Dios. Es la expresión más severa del juicio divino al pecado y la manifestación suprema del amor de Dios por la criatura. Nuestra mente es incapaz de comprender el valor y riqueza de este hecho tan glorioso. Solo palabras y doctrinas bíblicas nos pueden describir la grandeza de la muerte en la cruz. Me referiré ahora no a lo físico de la cruz, sino a su representación y valía en su relación con el Señor Jesucristo. Su señal es paradójica, porque por un lado es el objeto más horrible que haya creado en este mundo, y a la vez también es lo más glorioso visto por los hombres. Pablo describe así estas dos caras de la cruz. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Detrás de esa amarga cruz goteaba la gracia y amor de Dios para con nosotros. Así que la vergüenza de la cruz llegó a ser, por obra de Dios, la única esperanza para un mundo que muere. La cruz está descrita y anticipada en los tipos y símbolos contenidos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el cordero que cubrió a Adán y a Eva, en la ofrenda de Abel. Vemos al cordero allí en aquel carnero, sustituto de Isaac, el cordero pascual, la serpiente de bronce, el tabernáculo, en fin. Todo esto y más muestran nuestra redención por medio de Jesucristo, revelándonos la gravedad del pecado y también mostrándolo lo glorioso de su eterna solución. Pero no podemos desconocer que vivimos en un mundo que es enemigo de la cruz de Jesucristo. Pablo dice en Filipenses 3:18: porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Para muchos la cruz es un escándalo, dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para el mundo es enemigo de la cruz de Cristo, porque el mundo desprecia la cruz, porque juzga su pecado. El mundo hoy quiere un Cristo sin cruz, y aún la iglesia infiel se ha acostumbrado a vivir sin cruz. Está más interesado en los clavos, ¿cierto?, de esa cruz que en el Salvador mismo. Pero para nosotros los cristianos, la cruz es dinamis,
es poder de Dios para salvación, es sabiduría de Dios que nos mueve a vivir conforme a su santa voluntad. Y hoy claramente es tiempo para gloriarnos en esta cruz de Jesucristo. La cruz de Cristo además tiene una importancia única en el plan redentor de Dios. Es la muestra del plan eterno de Dios para salvación. Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que la cruz es el símbolo del poder de Dios para salvar. Como el hebreo, aquel que estaba seguro en su casa porque la sangre del cordero había sido rociada en el dintel. Así, solo la cruz de Cristo nos puede librar de la ira venidera. La cruz además fue el plan de Dios desde la eternidad del pasado. No fue algo accidental, fue la voluntad de Dios. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y desde la eternidad. Efesios 1 dice allí, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y agrega Pedro, primera de su carta, primera y el capítulo 1, dice, habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. La cruz es además la evidencia del gran amor de Dios hacia nosotros. Es la que expresa gloriosamente ese amor de Dios. Juan 3:16, un texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 5:8 agrega, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no hay muestra más grande del amor de Dios. Dios además se ha glorificado en la cruz, porque los salvados somos posesión de Dios y además somos sus instrumentos para la revelación de su amor y de su gloria. Dice Efesios 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Solo palabras y doctrinas bíblicas pueden dar sentido y significado a esta obra de la cruz. Veamos algunas de ellas. En la cruz hay redención, porque Dios pagó un alto precio para rescatarnos del pecado. Primera de Pedro 1:18 dice, habéis sido rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. La cruz además muestra la sustitución, porque Cristo puso su vida por nosotros para salvarnos de la culpa, poder y condena del pecado. 1 Pedro 2:24 agrega, el cual mismo llevó, es decir, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ya se agrega en Isaías 53, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En la cruz además tenemos perdón, porque allí Cristo satisfizo la santidad y la justicia de Dios. Efesios 1:7, en el cual, en Cristo, tenemos redención por su sangre, la remisión, perdón de pecado, por la riqueza de su gracia. En la cruz, además, cierto, fuimos justificados, porque las exigencias justas de Dios fueron satisfechas para que Él nos pudiera perdonar. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por fe en su sangre para manifestación de su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En Romanos 5:1 se nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo. En la cruz no solo fuimos justificados, también fuimos reconciliados, porque fue quitado el pecado que nos separaba de Dios. Según a los Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Fuimos ahora hechos cercanos. Por la cruz somos además santificados, porque la sangre de Cristo cubrió las exigencias de la santidad de Dios. En Hebreos 10:10 se dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Por la cruz, Cristo se posicionó además de su iglesia, comprándola con su sangre. Hebreos 10:28, Hechos 10:28 dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. En la cruz está la esencia de la iglesia. Allí está su fortaleza. Allí está la misión de la iglesia, su lucha y su gloria. Así que es maravilloso lo que ha hecho el poder de la cruz para nosotros. Nos ha puesto bajo un nuevo señorío. Para Pablo, el mensaje de la cruz era lo que le daba sentido a su nueva vida. Lo dice allí en 1 Corintios 2, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su pasión fue conocer y gloriarse en el Cristo crucificado, dice en Gálatas 6:14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la cruz terminó con el reino del diablo, Colosenses 2:15, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza, triunfando de ellos a sí mismo. El poder de la cruz terminó además con el mundo, porque el mundo está muerto por la cruz, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo, dice Pablo en Gálatas 6:14. Terminó además con la carne, porque fue crucificada en la cruz. Romanos 6:6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Así que, hermanos, el poder de la cruz es maravilloso, porque nos ha librado del pecado y condenación y nos ha abierto un camino expedito al cielo. El poder de la cruz es lo que nos lleva a soportar angustias, penurias e injusticias mientras estamos viviendo aquí en este mundo. La cruz además tiene el poder para cortar las amarras que nos atan a esta propia vida y rompe el poder del pecado, el poder del dinero. Puede sanar y puede restaurar las almas esclavizadas y corrompidas. Es el poder de la cruz el que sostiene en el dolor y lecho de la muerte, poniendo en el alma un grito de esperanza eterna. Pero, sin duda, que no debemos hoy día gloriarnos en nosotros mismos. No debemos gloriarnos ni en nuestra familia, ni en nuestra posición, ni en lo que tenemos, ni en lo que hacemos, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que me está escuchando y que aún no conoce el poder redentor de esa cruz, ven ahora a la cruz, donde la sangre preciosa de Cristo pagó tu pecado. Hay un solo poder que puede cambiar tu vida, y ese poder es el poder del Cristo crucificado y resucitado. Solo la cruz de Cristo te puede regenerar, te puede hacer nuevo si tú vas a Cristo, si tú crees en Él. Y ustedes, hermanos, que me escuchan, sepan que la cruz de Cristo es el único medio posible para que nuestra iglesia sea fortalecida, para que la iglesia pueda iluminar, para que pueda proclamar a Cristo como la esperanza de gloria y para mantenerse fiel, pura y en crecimiento constante. Así que no hay esperanza para el hombre, para el mundo, más que por medio de la cruz. Todo lo que hoy somos como hijos de Dios se debe al valor infinito del sacrificio de Cristo en la cruz y de su triunfo en la resurrección. Así que este sea el bendito poder que nos sostenga en estos momentos de angustia y de aflicción que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga.